No puedo cuidar a los dos. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo de dorado los callejones polvorientos de un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. María, con el rostro surcado por arrugas que contaban historias de lucha, sostenía a sus gemelos recién nacidos contra su pecho. Sus manos temblaban, no por el frío de la mañana, sino por el peso de una decisión que le desgarraba el alma. No puedo cuidar a los dos, susurró al viento, como si las palabras pudieran aliviar la carga de su corazón. Los bebés, envueltos en una manta raída, dormían plácidamente, ajenos al sacrificio que su madre estaba a punto de hacer. María, una viuda sin hogar ni recursos, sabía que el hambre y la pobreza no perdonaban, y la idea de perder a ambos por no poder alimentarlos era más de lo que podía soportar. María caminaba con pasos lentos pero decididos hacia el edificio más imponente del pueblo, una torre de vidrio que albergaba la oficina de Eduardo Salazar, el CEO de una empresa textil que dominaba la región. Salazar era conocido por su éxito, pero también por su frialdad. Las historias del pueblo lo pintaban como un hombre que no se inmutaba ante las súplicas, alguien cuya vida giraba en torno a números y ganancias. Sin embargo, María no tenía otra opción. Había oído rumores de que Salazar, en raras ocasiones, había mostrado gestos de generosidad. Con un nudo en la garganta, ella se aferró a esa chispa de esperanza mientras subía los escalones hacia su oficina, los gemelos apretados contra su corazón. La recepcionista, una mujer de mirada severa, la detuvo en la entrada. ¿Tiene cita?, preguntó con desdén, observando el vestido desgastado de María y la manta que apenas cubría a los bebés. María, con la voz quebrada, respondió: no, pero necesito hablar con el señor Salazar. Es una cuestión de vida o muerte. Algo en sus ojos, quizás el brillo de la desesperación o la fuerza de una madre, ablandó a la recepcionista, quien, tras un suspiro, le permitió pasar. María entró en una oficina tan grande que parecía tragarse su figura menuda. Allí estaba Eduardo Salazar, sentado tras un escritorio de caoba, con la mirada fija en una pantalla. «¿Qué quiere?», dijo Salazar sin levantar la vista, su tono cortante como el filo de un cuchillo. María tragó saliva y, con lágrimas asomándose a sus ojos, habló: «Señor, no tengo nada. Mi esposo murió, no tengo trabajo ni casa. Estos son mis hijos, gemelos. Son todo lo que tengo, pero no puedo cuidar a los dos. Si me ayuda, si les da un futuro, le ofrezco uno de ellos. Por favor, no deje que mueran los dos». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Salazar alzó la cabeza, sus ojos oscuros estudiándola, como si intentara descifrar si aquello era una súplica genuina o un truco. El corazón de María latía con fuerza mientras esperaba una respuesta. Había imaginado este momento 1000 veces en el camino. Salazar aceptaría a uno de los gemelos, quizás el varón, y ella se iría con el otro, con el alma rota pero con la certeza de que al menos uno de sus hijos tendría una vida mejor. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que nunca pudo prever. Salazar se levantó de su silla, caminó hacia ella y, por primera vez, sus ojos se posaron en los bebés. Algo en su rostro cambió, una grieta en la armadura de su frialdad. «¿Cómo se llaman?», preguntó, su voz más suave de lo que María esperaba. «Lucía y Mateo», respondió ella, sorprendida por la pregunta. Salazar asintió lentamente, como si los nombres tuvieran un peso especial. Luego, volvió a su escritorio, tomó el teléfono y dio una orden breve: «Traigan a Clara, ahora». María no entendía qué estaba pasando. ¿Quién era Clara? ¿Por qué la expresión de Salazar parecía tan distinta ahora, casi vulnerable? Minutos después, una mujer mayor entró en la oficina, con el cabello gris recogido en un moño y una mirada cálida que contrastaba con el ambiente frío del lugar. Salazar le hizo un gesto para que se acercara y le habló en voz baja. Clara asintió y salió, dejando a María aún más confundida. «Siéntese», dijo Salazar, señalando una silla. María obedeció, aunque su cuerpo temblaba de incertidumbre. «No voy a tomar a uno de tus hijos», comenzó él, y el corazón de María se desplomó. Pero antes de que pudiera hablar, él continuó: «No porque no quiera, sino porque no es justo separarlos. Ni a ellos, ni a ti». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran. «Hace muchos años, yo fui como tus hijos. Mi madre también era pobre, sola, y no podía cuidarme. Me dejó en un orfanato porque pensó que era lo mejor para mí. Creció en mí un vacío que nunca llené, una herida por no saber quién era ella, por no haberla abrazado una última vez». María lo miró, atónita.
El hombre implacable del que todos hablaban estaba desnudando su alma frente a ella. Salazar continuó, no quiero que tus hijos crezcan con ese vacío. Pero tampoco puedo ignorar tu situación. Llamó de nuevo a Clara, quien regresó con una carpeta llena de documentos. He dado instrucciones para que te den un trabajo aquí, en la fábrica. No es gran cosa, pero es estable. También tendrás una pequeña casa en el terreno de la empresa, donde podrás vivir con Lucía y Mateo. No te pido nada a cambio, solo que les des todo el amor que mi madre no pudo darme. Las lágrimas de María cayeron sin control, mojando la manta de los gemelos. No podía hablar, no encontraba palabras para expresar la gratitud que le quemaba el pecho. Pero no era solo gratitud, era asombro, incredulidad ante un acto de bondad tan grande que parecía imposible. Salazar, al verla tan abrumada, añadió con una media sonrisa, y no te preocupes por el dinero para empezar. Clara se encargará de que tengas lo necesario para los bebés. Pañales, comida, ropa, lo que haga falta. María solo pudo balbucear un gracias, señor, gracias, mientras apretaba a sus hijos contra sí, como si temiera que todo fuera un sueño. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. María comenzó a trabajar en la fábrica, cosiendo telas con manos temblorosas pero llenas de esperanza. La casa que le dieron era humilde, pero tenía un tejado que no goteaba y una cama donde los gemelos podían dormir seguros. Cada noche, María les cantaba una nana, agradeciendo en silencio al hombre que había cambiado su destino. Pero la historia no terminó ahí. Un día, mientras trabajaba, Clara se acercó con una noticia inesperada. Salazar había creado un fondo para los niños del pueblo, una iniciativa para que ninguna madre tuviera que enfrentar la desesperación que María había vivido. Lo llamó el Fondo Lucía y Mateo, en honor a los gemelos que, sin saberlo, habían tocado su corazón. El pueblo entero comenzó a hablar de Salazar, no como el hombre frío de las historias, sino como alguien que, en un momento de humanidad, había recordado su propia historia y decidido cambiar la de otros. María, por su parte, nunca olvidó aquel día en la oficina, cuando pensó que perdería a uno de sus hijos. En cambio, ganó una vida nueva para los tres. Cada vez que miraba a Lucía y Mateo, que crecían sanos y felices, sentía que el mundo, a pesar de sus durezas, aún guardaba espacio para la bondad. Y así, en un pequeño pueblo donde el sol seguía saliendo cada mañana, la historia de María y sus gemelos se convirtió en un recordatorio. A veces, un solo acto de compasión puede transformar no solo una vida, sino un corazón, un pueblo, y tal vez, un pedacito del mundo. Porque incluso en los momentos más oscuros, la humanidad siempre encuentra una forma de brillar.